Cada tipo penal tiene determinados elementos, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Y luego hemos hablado también de los elementos normativos, elementos objetivos, subjetivos. ¿No? Hemos hablado de que el tipo penal está compuesto también de sujeto activo, sujeto pasivo, ¿no? Los medios empleados para la perpetración del delito, ¿no? También hay que considerar la relación, el nexo causal, ¿no? Que existe entre la manifestación de voluntad y resultado, porque el tipo penal también describe la manifestación de voluntad y el resultado. ¿Ve? El que matare a otro, ahí esta vez está describiendo la manifestación de voluntad, el deseo de matar, ¿ya? Y el que matare a otro y objetivamente un resultado, ¿no? Esa causalidad también describe el tipo, ¿no? Ya habíamos hablado de varios elementos que compone el tipo penal, fundamentalmente, ¿no? También el estatus social que se puede prescribir en los tipos penales, ¿no? De diferentes grupos sociales, como por ejemplo habíamos dicho servidores públicos, delitos contra la fe pública, delitos de corrupción, ¿no? Y delitos también que atentan a las decisiones judiciales, aquellos cometidos por jueces, abogados, delitos cometidos también por los profesionales, ¿no? También podemos describir, ¿no? Ese tipo de elementos que constituye el tipo penal, ¿no? Bueno, ese es el elemento positivo del tipo penal, jóvenes. El elemento positivo significa que existe perfecta adecuación, ¿ya? Hay subsunción, ¿ya? Eso quiere decir, ¿no? Que existe subsunción del tipo penal, ¿no? Con relación a la conducta, ¿no? A la conducta. Entonces, esos son aspectos positivos, ¿no? Del tipo penal. Cuando hay esa relación, ¿no? De la conducta, ¿no? Con el tipo penal. Hay un encuadramiento perfecto, ¿no? Cuando ya los elementos subjetivos, normativos, objetivos se encuadran perfectamente, ¿no? Al tipo penal. Aspecto positivo del tipo penal, ¿no? Pero puede haber también aspectos negativos, ¿no? Es decir, conductas que no se adecúan, o en su caso no hay encuadramiento de una conducta descrita, ¿no? Descrita en la ley. Entonces, puede haber también, ¿no? Aquellas conductas que es difícil de encuadrar, ¿no? Puede haber, por ejemplo, ausencia de sujeto activo, sujeto pasivo, ¿no? Puede haber falta de características subjetivas, ¿no? Falta de características objetivas. Puede que el tipo penal, ¿verdad?, no haya descrito los medios, ¿no? O las relaciones, o la relación nexo causal entre manifestación de voluntad o resultado. Puede existir que en un tipo penal, ¿verdad?, no se adecue, ya, no haya una perfecta adecuación como en los aspectos positivos del tipo, ¿no? Sino que puede haber falta de algunos de esos elementos, ¿no? Elementos constitutivos, ¿no? Entonces, cuando hay falta, no hay una correcta y no existe esa perfecta adecuación del hecho al tipo penal, es decir, a la descripción antijurídica. Entonces ya estamos, pues, frente a los aspectos negativos del tipo. Falta de adecuación, ¿no? Entonces, en esos casos hay atipicidad, ¿ya? Quiere decir que no hay delitos. Ya sabemos muy bien que cuando hay atipicidad no puede haber delito, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estudiar en esta clase. Y bueno, vamos a empezar, por ejemplo, ¿no?, con la estimación general, estimación particular, que hace referencia a Benjamin Miguel Harp, ¿no?, en su obra Derecho Penal.
Bueno, cuando habla de la estimación general, Benjamin Miguel Harp simplemente trata de decir de que toda conducta reprochable penalmente tiene que estar descrito, ¿ya? De manera precisa en el Código Penal, dice, ¿no? Por eso la estimación general, ¿no? Porque cuando habla de estimación general se refiere a que todas las conductas deben estar prescritos en el Código Penal, ¿ya? No puede haber conducta que no esté tipificado como delito en el Código Penal, caso contrario, caería en la atipicidad, ¿no? Ya hemos dado, por ejemplo, aquel casito del enfermero, ¿no? Que prácticamente el enfermero ha cometido un hecho, ¿no? Un hecho reñido por la sociedad. Y por qué no decirlo, un hecho inmoral, ¿no? Pues ha mantenido un acto sexual con un cadáver, ¿no? Con un cadáver, aprovechando la ausencia de sus familiares, ¿no? Y bueno, el esposo regresa en un momento, ¿no?, determinado donde descubre prácticamente, ¿no?, al enfermero, ¿no?, incurriendo en ese tipo de actos, ¿no?, sexual con el cadáver de su esposa, ¿no? Inmediatamente lo detienen, lo llevan a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ¿no? Y luego lo tratan de hacer una imputación formal, pero los fiscales de ese entonces, bueno, no empiezan a buscar, ¿no?, la adecuación típica, ¿no? Violación no es, porque para que haya violación tiene que haber una condición sine qua non. ¿Cuál es esa condición sine qua non? Que la persona esté con vida, ¿no? Y bueno, la violación, ¿no?, a una persona que ya está muerta, se la conoce como necrofilia, no está tipificado como delito, ¿no? Entonces, no podían encontrar, ¿no?, la adecuación típica, ¿no? Entonces, de tal forma que al no haber adecuación típica, entonces necesariamente ha tenido que ser puesto en libertad por falta de tipicidad. ¿Está bien? Entonces, cuando habla de estimación, cuando Benjamin Miguel Harp habla de estimación general, dice que todos los tipos penales tienen que estar prescritos en el Código Penal, de tal forma, ¿no?, que una conducta que no esté tipificada como delito no se puede de alguna manera llevar adelante la persecución penal. ¿Se dan cuenta? Por eso habla, ¿no?, de estimación general, ¿no?, estableciendo de que no hay delito que no esté tipificado en el Código Penal que pueda ser susceptible de ser perseguida penalmente. Ahora bien, también hablamos de la estimación particular, ¿no? Estimación particular, y ahí vamos a tomar en cuenta ya de manera precisa la ausencia de algunos elementos, ¿ya? Así, por ejemplo, ¿ya?, ausencia de sujeto activo, ausencia de sujeto pasivo, ¿no? El tipo penal puede también, ¿no?, que puede que no establezca de manera precisa, ¿no?, el sujeto activo, muchas veces por técnica legislativa, ¿no? No siempre el legislador va a decir, bueno, tenemos que prescribir el sujeto activo en el tipo penal, no, no, pero que sin embargo se tiene que sobreentender de alguna manera quién es el sujeto activo, ¿no? Así, por ejemplo, en el delito de parricidio, que está prescrito en el artículo 253 del Código Penal, dice, ¿no?, el que matare a su padre, madre, abuelo u otro ascendiente en línea recta, sabiendo quién es, ¿no? Dice, el que matare padre, madre, abuelo u otro ascendente en línea recta, sabiendo quién es. Acá no establece, ¿no?, de manera precisa quién es el sujeto activo, pero se sobreentiende, ¿ya? Porque el sujeto activo tiene que ser un pariente, una persona que tenga relación de parentesco con la víctima, padre, madre, abuelo, ¿no?, y que sea en línea recta. Se sobreentiende, ¿se dan cuenta? Entonces,
acá, en este delito de parricidio, no hay una descripción específica del sujeto activo, ¿no? Sino que en la lectura de los elementos específicos del tipo penal, podemos llegar a deducir, ¿no?, que el sujeto activo necesariamente tiene que ser un pariente, ¿no?, que tenga una relación de parentesco en el delito de parricidio. Por ejemplo, el que matare el que matare a un padre, a una madre, ¿no?, a un abuelo, ¿no?, a su abuelo en línea recta, ¿no?, u otro ascendiente, dice, ¿ves? ¿No? Entonces se sobreentiende, pues, ¿no?, que tiene que haber relación de parentesco cuando hablamos del sujeto activo, ¿no? Ahora, si no hay esa relación de parentesco, entonces no hay tipicidad, atípicos. Puede caer en otro tipo penal, puede ser asesinato, puede ser homicidio, cualquier otro tipo penal, pero en el parricidio no, ¿ya? Porque el parricidio exige, ¿ya?, un sujeto activo donde haya relación de parentesco. ¿Se dan cuenta? Por un lado. Por otro lado, también está lo que es el delito de estupro cuando hablamos de ausencia del sujeto pasivo, ¿ya? En el delito de estupro, ¿no?, dice el que mediante seducción, engaño, tuviera acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, ¿ya?, que sea mayor de 14, menor de 18. ¿Está bien? Este concepto, este tipo penal, exige que en el delito de estupro haya, ¿ya?, que haya un sujeto pasivo, pero que sea mayor de 14 años y menor de 18. ¿Ya? Ahora, si no se cumple ese requisito, hay ausencia de tipicidad. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, ya seducir, engañar, ¿no?, y mantener acceso carnal con una persona que ya sea mayor de 18 años, ¿no?, que tenga 19. Y ya no cae en el estupro. Ausencia de sujeto pasivo del delito, ¿no? Entonces ya no se configura. Para que se configure de estupro tiene que ser mayor de 14, menor de 18 años, ¿no? Caso contrario, ¿no?, estamos frente a un aspecto negativo del tipo, es decir, no hay delito, ¿no? Se puede tipificar tal vez con otro tipo penal, pero el de estupro no existe ya la adecuación, ¿no?, la adecuación típica. Entonces, ¿ves? Ausencia de sujeto activo, ausencia de sujeto pasivo. Ahora bien, también hemos hablado, ¿no?, de los elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Bueno, todos los tipos penales tienen elementos subjetivos, dolo, hemos dicho, ¿no? Así han establecido más que todos los finalistas, ¿no? La escuela finalista ha dicho, ya, que en el tipo penal se encuentra un tipo subjetivo, ya, dolo, ya. Entonces, cada tipo penal tiene siempre un aspecto subjetivo que hay que identificar, ya, para luego demostrar en un determinado proceso, ¿no?, proceso penal, ¿no? Entonces, ahora, puede haber ausencia también de elementos subjetivos en un determinado tipo penal, ¿no? Así, por ejemplo, en el delito de rapto, ¿no?, que está prescrito en el artículo 103 del Código Penal, ¿qué dice? El que con fines lesivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños, sustrajere o retuviere a una persona, ¿no? Dice el que con fines lascivos, ¿no?, fines lascivos y mediante violencia, amenaza, ¿no?, sustrajere o retuviera a una persona, ¿no? En este tipo penal exige un elemento subjetivo fundamental. ¿Cuál es? ¿No? Que el agente del delito tenga la finalidad lasciva, es decir, con fines sexuales, ¿ya?, con fines de deseo sexual, podemos decir, ¿no? Y de esa manera, con esa finalidad,
tiene que raptar con violencia y amenazas, ¿no? Entonces, este tipo penal exige un elemento subjetivo, ¿no? Que la finalidad del rapto sea lascivo, ¿no? Ahora, si no concurre en la realidad fáctica, en los hechos fácticos, ¿no? Los fines de lascividad, ¿no? Ya, entonces ya no hay tipicidad, ¿no? Puede ser que el agente del delito rapte, ¿no? A una persona, pero que no sea con fines lascivos. Puede ser para jugar una broma, ¿no? Puede ser que por broma lo agarren a una persona, ¿no? Lo lleven, ¿no? A otro lado, aunque haya violencia, ya, aunque haya engaño, ¿no? Pero que lo lleven a otro lado, pero que la finalidad no ha sido lascivo. Entonces ya no hay tipicidad, ¿no? Porque este tipo penal exige fines lascivos, es decir, elementos subjetivos del tipo penal. La finalidad tiene que ser sexual, ¿ya? Tiene que haber, pues, lujuria, ¿no? Para que se pueda configurar el delito. Si no hay esa lujuria y ha sido por broma, por más que haya habido los otros elementos constitutivos como engaño, ¿no? Y otros elementos que, por más que la víctima haya sido retenido, ¿ya? No hay, pues, no tipicidad, porque falta un elemento subjetivo, fines lascivos, ¿no? Entonces, si no hay ese elemento subjetivo, no hay delito, ¿no? No hay delito. Entonces, por eso es importante también, ¿no?, que en el momento de hacer la declaración informativa en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ¿no?, se tenga cuidado de qué es lo que va a declarar también el agente del delito, ¿no? Por eso muchas veces, ¿no?, los abogados, los mejores abogados, ¿no?, prefieren no dar datos, ¿no?, y mantenerse en el derecho al silencio y dejar que el Ministerio Público se encargue de la investigación, ¿no? Elementos subjetivos. Ahora, puede haber también ausencia de elementos objetivos del tipo penal, ¿no? Ya hemos dicho en la clase anterior que los elementos objetivos son aquellos estados, ¿no?, estados materiales, fácticos, descritos en el tipo penal, que son perceptibles por nuestro sentido, percibimos con nuestro sentido, ¿no? Entonces, esos son los elementos objetivos, ¿no? Ahora, ¿cuándo podría haber, por ejemplo, ausencia de elementos objetivos, ¿no? Y acá vamos a un poquito, esta parte es un tanto tal vez complicado de comprender, ¿ya? Porque hay determinados tipos penales que, si bien no describe una condición objetiva, pero que se sobreentiende, ¿ya?, que tiene que concurrir para que sea típico, para que sea punible, para que sea sancionable, ¿no? Se sobreentiende, ¿ya? Porque el legislador, por técnica jurídica, ya les decía, por técnica legislativa, no todos los elementos objetivos, ¿no?, va a describir siempre en un tipo penal, ¿no? Porque puede que el legislador, por técnica legislativa, no deje al intérprete, ¿ya?, la incorporación de determinados, ¿ya?, elementos objetivos, ¿no?, que tiene que ser, ¿ya?, demostrado, ¿no?, en el juicio, para que se pueda configurar como delito, ¿no? Hay esos tipos penales también, ¿no? Porque en determinados delitos, tipos penales, ¿no?, no en todos los casos, no, el legislador va a describir siempre todos los tipos objetivos, sino que en determinados casos es necesario que el jurista, ¿no?, el intérprete pueda dar por sobreentendido, ¿no?, la necesidad de que ese elemento objetivo tiene que estar para que sea configurado como delito, ¿no?, para que sea configurado como delito, ¿no? Por eso algunos autores dicen, esos elementos objetivos que se tienen que sobreentender, condiciones objetivas, son hechos externos, ¿no?, desvinculados de la acción típica,
pero necesarios para que pueda aplicarse la pena, dice, ¿ve? Ahí está, ¿no? Así, por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo. El delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Es un delito, ¿no?, que tiene que ser perpetrado por el servidor público, ¿ya?, o autoridad, ¿no?, los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Y el tipo penal dice, ¿no ve? El que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución, ¿ya?, y las leyes, ejecutar y ser ejecutar dichas resoluciones u órdenes, ¿ya? Entonces, aquí dice, dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ¿no? Y ya sabemos, jóvenes, que todas las resoluciones se presumen con su constitucionalidad, ¿no? Ya toda ley, todo decreto, toda resolución judicial, administrativa, estatutos o actos, ¿no?, de los órganos del Estado, ¿no?, se presumen que son constitucionales, ¿ya? Se presumen que son constitucionales. Ahora, ¿quién declara la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto, de una resolución, ¿no? Es el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que se pueda ya endilgar o para que se pueda atribuir el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ¿no?, dependiendo de la naturaleza del delito, es necesario, ¿ya?, que previamente el Tribunal Constitucional, ¿no?, pueda resolver la inconstitucionalidad de esas resoluciones. Recién podemos endilgar, recién podemos atribuir ese delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Claro, si ustedes leen el artículo 153 del Código Penal, ¿no?, dice, bueno, no dice pues en ese tipo que primero tiene que ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ¿no?, elemento objetivo importante, primordial para que se pueda configurar la tipicidad, no dice pues eso, si leen el 153. Simplemente dice, la servidora tiene que dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Entonces, y como que en otra disposición, como la ley del Tribunal Constitucional dice presunción de constitucionalidad, ¿no?, es que todas las resoluciones, leyes, ¿no?, actos del Estado son constitucionales, y para que sea inconstitucional tiene que ser declarado por el Tribunal Constitucional. Entonces, se sobreentiende, pues, ¿no ve?, de que para que pueda prosperar la endilgación o la atribución de este tipo penal, se sobreentiende que tiene que ser declarada inconstitucional previamente, ¿no?, la resolución que se cree que es inconstitucional. ¿Se dan cuenta? Puede ocurrir ese tipo de hechos en determinados tipos penales, ¿no?, donde se sobreentiende que determinadas condiciones objetivas tienen que estar sobreentendida y están en otra ley y que nada tienen que ver con la conducta, ya, que nada tienen que ver con la acción antijurídica, sino que son condiciones objetivas que se sobreentienden y que tienen que ser ya demostrada, incorporada en el juicio, ¿no?, porque guarda una estrecha relación, o como dicen algunos autores, una estrecha vinculatoriedad, ya, de determinados hechos con los elementos objetivos, con los elementos constitutivos del tipo. ¿No ve? Otro ejemplo que más se utiliza también es, por ejemplo, la acusación y denuncia falsa, ¿no? El que a sabiendas acusar y denunciar como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que no lo cometió, ¿no?, para que pueda prosperar este tipo penal, acusación y denuncia falsa, tiene que haber necesariamente, ¿verdad?, una acusación y una denuncia falsa, ¿no? Pero efectivamente, pero que esa acusación y denuncia falsa, ¿verdad?, previamente, para que pueda prosperar y para que la víctima ya esté respaldado,
¿no? Necesariamente tiene que haber auto definitivo de sobreseimiento o, en su caso, sentencia absolutoria ejecutoriada. ¿Ya? Recién la víctima puede decir, sí, aquí está, hay acusación, denuncia falsa. Aquí está la sentencia absolutoria. Aquí está el sobreseimiento definitivo. ¿Ya? Entonces, recién se puede endilgar ese tipo de proceso, ¿no? El caso contrario, el fiscal, representante, previamente adjunte sobreseimiento definitivo, ¿va a decir? O sentencia absolutoria ejecutoriada, ¿va a decir? ¿No? Eso primero hay que lograr para decir que ha habido una denuncia falsa, un delito de una acusación falsa, un delito de acción pública, ¿no? Porque es un elemento objetivo que está relacionado, ¿no?, al tipo penal, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si no se demuestran esos elementos, hay atipicidad, no hay delito, no hay delito, ¿no? Ahora bien, también puede haber ausencia de medio, ausencia de tiempo, ausencia de lugar, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en los cuales el tipo penal describe el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la perpetración del delito de allanamiento durante la noche, el tiempo de noche, ¿no? El que arbitrariamente ingresare, ¿no?, a un domicilio, ¿no?, sin el consentimiento del propietario, ¿no? No hay consentimiento. Arbitrariamente ingresa, allanamiento. Ahora, el agravante, si el allanamiento se perpetra de noche, ¿ya ve? El tipo penal está describiendo el tiempo, ¿ya?, para que se pueda configurar el agravante, porque si no hay ese tiempo, no se configura como delito, ¿no? Puede configurarse en otro tipo penal, allanamiento simple, pero no agravante, ¿no? El tiempo puede ser, es un elemento constitutivo del agravante del delito de allanamiento. Lugar, también el tipo penal puede describir lugar, ¿ya? Así, por ejemplo, en el robo agravado, dice, el que se apropiare de un bien mueble ajeno con fuerza en las cosas, violencia, intimidación de las personas, ¿no? Pero que las agravantes fueran las siguientes: que se perpetre el hecho encubierto o con armas, ¿no? O en su caso, en lugar despoblado, dice, ves, ya está ahí el lugar, ¿ya? El lugar tiene que ser despoblado, hay un agravante, ¿no? Porque se dice que en lugar despoblado la posibilidad de defenderse de la víctima, del sujeto pasivo, es mínima, ¿no? Por lo tanto, por eso se ha establecido que es un agravante. La víctima no puede defenderse en lugar despoblado. Entonces, el tipo penal está describiendo el lugar, ¿no? O en su caso, los medios también pueden describir, ¿no? ¿Cuáles son los medios que utiliza el agente del delito para la perpetración del hecho criminal, ¿no? ¿Cuáles son esos medios, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, el que mediante violencia, dice, el que mediante amenazas, el que mediante engaños, ¿no? El que mediante abuso de confianza, el tipo penal, ¿ve? Medios. Entonces, el tipo penal también describe, pues, determinados medios, ¿no? El que mediante violencia. Hay que adecuar, pues, hay que ser preciso, hay que ser específico por el principio de la legalidad, ¿no? El principio de la legalidad establece que tiene que ser preciso, pues, la tipificación, ¿no? Ya, no hay que ser genérico en materia penal, ¿no? El que mediante violencia hay que demostrar qué tipo de violencia, ¿no?, se ha utilizado, ¿no? El que mediante amenaza, qué tipo de amenaza. El que mediante abuso de confianza, qué tipo de abuso de confianza. El que mediante engaños, cómo se ha llevado adelante el engaño, ¿no?
así como el delito de estupro, ¿no? Hemos dicho, el que mediante seducción, dice, ¿no? Y engaño, ¿no? Tuviera acceso carnal con una víctima de uno u otro sexo, mayor de 14 años, menor de 18 años, el que mediante engaños, es decir, la víctima es engañada, pues, ¿no? Engañada o engañado, ¿no? Tal vez le ha ofrecido el agente del delito, ¿no? Promesas, ¿no? Promesas de una vida conyugal, promesas de tener una vida, ¿no? Llena de riqueza patrimonial, etcétera, ¿no? Engaños, el que mediante engaños, ¿no? Es decir, descripción de los medios. El tipo penal puede describir medios, ¿no? Entonces hay que identificar qué tipo de medios vamos a demostrar, ¿no? Porque el juez, el fiscal, ¿no? Va a necesitar necesariamente de la precisión, ¿no? Ya que hay sentencias constitucionales que establecen que la ausencia de precisión, ¿qué es lo que provoca? ¿No? Constitucionalmente. La ausencia de precisión provoca constitucionalmente ya la indefensión, que el agente del delito no pueda defenderse ya adecuadamente frente a una endilgación o frente a una atribución de un tipo penal, ¿no? Si nosotros vamos a endilgar el que mediante violencia, amenazas, engaños, vamos a prescribir en el tipo penal, no vamos a precisar de cuál de esos medios se va a defender el agente del delito, ya, del engaño, ya, de la violencia, del abuso de confianza, ¿de cuál se va a defender? Ya, no se va a poder defender. Hay sentencias constitucionales, por eso dicen, hay que ser precisos en la endilgación de un tipo penal, en la endilgación del delito, ya, para darle oportunidad a la gente, pero sí, a la gente del delito a que éste pueda asumir su derecho a la defensa, ¿no? Porque una indagación abstracta, ¿no? Sin precisión, ¿cómo vamos a asumir la defensa? ¿No? Pues es inconstitucional. Por eso incluso ha habido habeas corpus, ¿no? O sea, hay algunos fiscales que se han hecho interponer una acción de libertad, acciones incluso de amparo constitucional, porque no ha habido precisión, ¿no? En la indagación de la conducta criminal, ¿no? Entonces, porque la ausencia de esos elementos, atipicidad, ¿no? Atipicidad. Entonces, esos son, ¿no? Hay que ser preciso, jóvenes, ya, en la endilgación de los tipos penales, por el principio de la legalidad, ¿no? Por el principio de la legalidad, ¿no? Que además ha sufrido una evolución, ¿no? En el concepto, principio de la estricta ley, principio de especificidad, ¿no? Principio de la prohibición de analogía, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya hemos dicho que la ausencia de algunos de los elementos hace que el hecho ya no sea considerado como un delito, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental, ¿no? Ahora bien, la endilgación, ¿no? O la atribución de un tipo penal al agente del delito, ¿no? Supone que tiene que haber tipicidad, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la tipicidad, ¿no? Ya hemos manifestado, ¿no? César Borresana, Marqués de Beccaria, ha establecido, ¿no? Primero, la importancia porque protege la libertad de las personas, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué protege la libertad de las personas el tipo penal? Porque no se le puede atribuir hechos que no están tipificados como delito, como el caso del enfermero. El enfermero ha incurrido en un hecho reprochable,
inmoral, desaprobado por la sociedad, ¿ya? Pero si no está tipificado como delito, ¿no? Es atípico, ¿ya? Por lo tanto, no se puede llevar adelante la persecución penal, ¿no? Entonces está protegiendo la libertad de esa persona, ¿no? Para que no se le pueda seguir un proceso por hechos que no están tipificados como delito, como es la necrofilia, ¿no? Protege la libertad de las personas, ¿no? Por otro lado, además, hace que el órgano jurisdiccional, a través del juzgador, no pueda resolver un asunto penal, ¿no? Mediante el arbitrio judicial, ¿no? El arbitrio. Porque el juez no puede ser legislador y juzgador a la vez. O bien es juzgador, o bien es legislador. Bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque en realidad el juez no puede ser legislador. Pero lo cierto es que el juez no puede cumplir esa doble función, ¿no? Legislar y juzgar. Solamente puede juzgar. Y si va a legislar, quiere decir que ese juez no tiene la posibilidad de sancionar hechos atípicos, ¿no? Hechos que no están tipificados como delitos, ¿no? Por falta de alguno de los elementos constitutivos del tipo, ¿no? Entonces, ¿no? La tipicidad también, ¿no? Limita ya el poder sancionador del órgano jurisdiccional, ¿no? Para que ésta no pueda actuar arbitrariamente, ¿no? Y que de esa manera solamente pueda cumplir una función, ¿no? De juzgamiento y no de legislador, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es un elemento fundamental, ¿no? Ahora, ausencia de tipicidad. Ya hemos dicho que el maestro Benjamín Miguel Harps dice que la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad se constituyen en una unidad indivisible, ¿no? Que la ausencia de alguno de los elementos, ya, no hay delito, ya. Entonces, en este caso, si no hay tipicidad, ¿no? No constituye delito, que además se constituye en una garantía constitucional, ¿no? En una garantía constitucional, lo que está prescrito en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, artículo 4 del Código Penal, ¿no? Entonces, es una garantía, ¿no? De tal forma que ninguna de las personas, por más que el hecho sea reprochable, ya por más que sea desaprobado por la sociedad, sea inmoral, si no está tipificado como delito, si hay ausencia de tipicidad, no hay delito, ¿no? Entonces, se dan cuenta, por eso esa es la función fundamental que cumple ya el principio de legalidad. Nullum criminis sine lege. No puede haber delito sin ley previa, ¿no? Nullum poena sine lege. No puede haber pena sin ley previa. Nullum juditio sine lege. No puede haber juicio sin ley previa, ¿no? Es decir que esos tres elementos se constituyen en una garantía no judicial y además en una garantía constitucional, ya, que limita el poder sancionador, ¿no? Del Estado, ¿no? Entonces, esa es la función de la teoría del tipo. Jóvenes. Bueno, acá hemos culminado, jóvenes, este tema. Ya no sé si tienen tal vez alguna pregunta referente a la teoría del tipo. Hola, hola, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Le escucho, doctor? Sí, ¿hay alguna preguntita sobre el referente al tema, jóvenes? ¿Han comprendido? Todo está claro. Sí, doctor. Ya.
Bueno, jóvenes, entonces acá vamos a quedar ya. Bueno, el próximo tema es referente sobre la antijuricidad, que es el tercer elemento, ¿no?, del delito, la antijuricidad penal, ¿no? Es un tema también muy importante porque vamos a hablar qué es la antijuricidad genérica, la antijuricidad específica, qué es la antijuricidad formal, material, ¿no? Específicamente la antijuricidad formal y material es de mucha importancia porque se utiliza bastante en la práctica. Ya vamos a analizar qué es la antijuricidad subjetiva, la antijuricidad objetiva también. Vamos a analizar estos dos elementos, vamos a analizar la esencia de la antijuricidad, el objeto de la antijuricidad, ¿no? Y bueno, y cuál es la relación también en el ámbito de derecho procesal penal, ¿no? Cuando hablamos de la antijuricidad hay también esa relación, ¿no? Vamos a explicar, ¿no?, en qué consiste la antijuricidad y vamos a llegar a la conclusión de que si bien en la teoría del tipo, ¿no?, su naturaleza jurídica primordial es la descripción de la conducta antijurídica, ¿no?, pero que sin embargo vamos a llegar a la conclusión, en cambio la antijuricidad, ¿no?, no es otra cosa más que aquel juicio de valoración de la conducta, ¿no?, de la conducta del agente del delito, ¿no?, un juicio de valoración que determina si esa conducta es bueno, si es malo, si es justo, si es injusto, y que finalmente si esa conducta se encuentra adecuada al tipo penal o existe adecuación al tipo penal, o que si esa conducta ha incurrido en un hecho prohibido por la ley, ¿no? Eso vamos a analizar. Ahí está la diferencia fundamental. La tipicidad meramente descripción. Por eso Miguel Harf decía, ¿no?, que el tipo define y establece los elementos del delito en especie y determina en forma concreta lo que es el delito, ¿no? Esto quiere decir que se refiere a la descripción del delito. En cambio, la antijuricidad se refiere al juicio de valoración de la conducta propiamente dicho, ¿no? Vamos a ver si esa conducta es contrario, ¿no?, al orden jurídico, si esa conducta es ilícita, ¿no?, y cuándo esa conducta tiene relevancia penal, porque la antijuricidad, ¿no?, se presenta en todas las materias, ¿no?, en el ámbito civil, familiar, laboral, ¿no?, administrativo, en todas las materias hay antijuricidad, ¿no? En todas las materias se puede decir que una conducta no puede ser contrario, puede ser ilícito, contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Pero en materia penal a nosotros lo que nos interesa es que la conducta, ¿no?, que el juicio de valoración de la conducta esté relacionado al tipo penal, ¿no? A eso se la denomina, ¿no?, a eso se la denomina antijuricidad específica, ¿no?, cuando hay una adecuación al tipo penal, ¿no? Entonces vamos a analizar, ¿no?, cuando estamos frente a una antijuricidad formal y cuando estamos en una antijuricidad material, ¿ya? Porque en el ámbito de la antijuricidad formal, ¿no?, se refiere a una correcta adecuación, por ejemplo, ¿ya?, de la conducta al tipo penal, cumplimiento de las formalidades, es decir, del encuadramiento al tipo penal. En cambio, la antijuricidad material, ¿no?, la antijuricidad material ya tiene otras connotaciones, ¿no?, porque puede ocurrir que materialmente una conducta, ¿verdad?, no tenga relevancia social y que tenga una escasa relevancia social. Si bien va a haber conducta adecuada al tipo penal, pero que sin embargo materialmente hablando, ¿verdad?, no sea tan relevante, ¿no?, antijuricidad material, ¿no? Así, por ejemplo, el hurto de 1 litro de leche para salvar la vida de su hijo,
¿no? Bueno, eso es de haber antijuricidad formal, hay antijuricidad formal, hay adecuación, hurto. Pero materialmente hablando, ¿no? La afectación del bien jurídicamente protegido es mínima, ¿no? Por lo tanto, no hay antijuricidad material, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a solucionar ese aspecto? ¿Ya? No es lo mismo hurtar, no es lo mismo hurtar 100 bolivianos, ¿no? 100 bolivianitos, que hurtar $10,000, $15,000. ¿Cuál de las dos tiene mayor afectación al bien jurídicamente protegido? Efectivamente, hurtar 100 bolivianos o hurtar $10,000, hay pues, ¿no? Antijuricidad formal. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay adecuación típica, ¿no? El hecho de haber hurtado 100 bolivianos o $10,000, hay otra adecuación típica. En antijuricidad formal, pero si analizamos lo material, ¿no? Vamos a llegar a la adecuación que el hurto de 100 bolivianos, la afectación del bien jurídicamente protegido es mínimo, ¿ya? Es mínimo, ¿ya? Y por lo tanto no hay antijuricidad material, ¿no? Otra cosa sería el hurto de $10,000, $15,000, ¿no? Donde sí, ¿no? La afectación del bien jurídicamente protegido, la propiedad es relevante, ¿no? En esos casos, tanto en la vía sustantiva como en la vía procesal, ¿cómo vamos a llegar a solucionar? ¿Qué tipo de instituciones ha creado el derecho procesal penal para resolver esa situación, ¿no? Tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la antijuricidad, ¿no? Tiene mucha relevancia, ¿no? En el análisis y fundamentalmente en la práctica. Entonces, bueno, jóvenes, en vista de que no hay alguna pregunta más. Doctor, sí, una consulta. Sí, disculpe, doctor. Usted decía, ¿no? Un casito que dijo, ¿no? A una persona ya fallecida, ya entonces, el enfermero ha violado. Entonces, a este enfermero, ¿qué castigo le han dado, doctor? Eso no, o no ha habido siempre, o algún arresto. ¿Qué, más o menos, qué delito se le puede catalogar a este enfermero, doctor? Muchas gracias. Es una conducta atípica, es una conducta atípica. ¿Por qué les digo? Porque la necrofilia no está tipificado como delito en nuestra legislación, ¿ya? Y por lo tanto, no prosigue ninguna acción penal. Lo han tenido que dejar libre al enfermero, ¿no? Más al contrario, el enfermero, ¿no? A través de su abogado, tranquilamente podía haber interpuesto acción de libertad, ¿no? Porque se le estaba privando de libertad, ¿no? Injustamente, sin adecuación típica, con ausencia de materia justiciable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no hay tipicidad. Ese hecho no está típico y por lo tanto no hay ningún tipo de castigo, ¿no? Claro, en el momento, por la premura, por la relevancia del hecho también, ¿no? Por la relevancia del hecho, bueno, lo han encerrado, lo han arrestado, ¿no? Lo han llevado, estaba arrestado el enfermero, ¿no? Pero el fiscal ha buscado, les decía, ¿no? Un tipo penal para subsumir, pero no había, porque no lo podía hacer, no podían endilgarlo violación. Que ya les decía, violación, primero porque en materia penal no es aplicable la analogía, como en materia civil, ¿ya? En materia civil, claro, se puede aplicar la analogía, principios generales del derecho, la jurisprudencia,
¿no? Y también se puede aplicar incluso, ¿no?, la costumbre, etcétera, otras fuentes del derecho, ¿no? Pero en materia penal, como la única fuente del derecho penal es la ley, la tipicidad por el principio de legalidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no se puede endilgar violación, ¿no? No sé, porque una de las condiciones, además del delito de violación, es que la persona esté con vida, ¿no? Y bueno, si se viola a una persona que ya está fallecida, que ya ha muerto día antes que ya estaba fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay tipicidad, por lo tanto, ya se ha manifestado que por más que el hecho sea reprochable, ¿no?, esa conducta es atípica, por lo tanto no se puede atribuir ningún tipo de responsabilidad al enfermero, ¿no? La única sanción es una sanción moral, como hemos visto en la Introducción al Derecho, ¿no?, que es reproche social, ¿no? El enfermero ha sido reprochado, ha sido desaprobada la conducta, tal vez lo han separado de su institución donde estaba trabajando, ¿no? Ha sido cuestionado, ha sido alejado por la sociedad. Reproche social, ¿no?, moralmente hablando, ¿no? Pero nada más, ¿no? No hay persecución penal porque es atípico. Esa es la respuesta. Gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Nos permite aclarar. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Ninguna, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, en cuanto a me han estado buscando varios alumnos para la distribución del libro. Yo voy a hablar con el delegado, no sé cuándo podríamos hacerlo. Voy a fijar en esta semana, creo que va a ser, jóvenes, estos días voy a publicar en el grupo qué día podría ser. Ya, bueno, los que gustan, ¿no?, porque en realidad no es obligatorio, como ustedes saben muy bien, la adquisición del libro. Y esto para que también las personas que ya han hecho el depósito, incluso algunos alumnos, entonces para también cumplir, ¿no?, con la entrega del libro. Nada más, jóvenes, muchas gracias por su atención, les agradezco mucho. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Doctor, buenas noches, le habla Marco Cangre. Buenas noches, Cangre. Bueno. Doctor, soy uno de los compañeros que no ha hecho el depósito, doctor, eso por falta de tiempo del trabajo, doctor. Yeah. Evidentemente estoy yo interesado en el texto, y eso, ¿cómo vamos a hacer, doctor? Es que realmente de lunes a sábado estamos un poquito, sábado podríamos sacarnos tiempito para poder adquirir. Ya había una compañera había preguntado también de los que estamos interesados, pero no hemos hecho el depósito. De eso, doctor, quería preguntarle qué día pueden entregar tal vez de forma separada. Sí, los que no están en la posibilidad de hacer el depósito por falta de tiempo, por trabajo, todo ello, en efectivo pueden entregarme en el día de la entrega del libro. Ya vamos a estar le voy a rogar también que nos dé una manito el delegado Saulo, ya que nos dé una manito, y ese día pueden cancelar. Ya. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Saulo? ¿Cómo están, compañeros? Doctor, buenas noches. Sí, justamente tengo una lista de los compañeros que me han solicitado que se los reserve el libro, y algunos compañeros que también han hecho el depósito. Doctor, estábamos considerando, ¿se acuerda? De acuerdo a lo que usted nos dijera, y bueno, también no sé, pues, doctor, esta cuestión también del precio, estábamos hablando, no sé si lo recuerda, doctor, para que así los compañeros también puedan adquirir el libro, ¿no? Y se puedan animar también, algunos que aún no lo tienen. El día estaría coordinar, ¿no, doctor? Pero cito pues el precio, doctor, pues me estaba comentando usted, y quisiera que se lo transmita al curso, ¿no?
Y haremos lo Gracias, siguiente, Saulito, gracias por tu inquietud, tú siempre velando por el curso. Para que sean más asequibles, lo redondearemos a 100 bolivianos, tal como también nos estaban pidiendo anteriormente. ¿Ya? A 100 bolivianos redondearemos. Sí, Y doctor, esto lo voy a hacer con, bueno, por el aprecio y el cariño que también que tengo por el curso, ¿no? Para que también sea, bueno, el libro llegue a la mayoría del curso, en realidad, ¿no? Porque este libro es prácticamente, ¿no?, la profesión en materia de derecho penal, toda la parte procesal penal está acá, ¿no? Se está explicando todos los detalles, las instituciones, más medidas cautelares, denuncia, querella, etcétera, juicio, todo está en el libro, ¿no? Entonces yo creo sí, que doctor. la mayoría está interesado. Entonces sí, lo redondearemos a 100 bolivianos para que sea más asequible también. Doc, Ya. y los que han pagado se les reembolsaría los 20 bolivianos, ¿verdad? Se les reembolsa, sí, pues ese día vamos a reembolsar, ya. Ese Ya, día vamos a doctor. de la entrega del libro, se lo reembolsamos, ya. Seguramente va a haber depósito que nos va a mostrar. Ya, sí, aquí está el depósito, 20, ya listo. Se lo devolvemos los 20 bolivianos. Está bien, doctor, gracias. Solamente quedaría fijar el día para que los compañeros recojan los libros, ¿no? Eso coordinamos internamente, doctor, pues me avisa usted qué día tiene tiempo. Sí, tal vez podría ser el Los viernes. compañeros están sugiriendo, perdón, doctor, el día sábado. Entonces, Sábado. sí, puede ser por la tarde, más o menos, tipo 2 de la tarde, quizá, doctor, para que los compañeros también puedan acceder, ¿no? Ya. No sé, podemos coordinar eso internamente, doctor. Ya, bueno, tal vez el día, este sábado a las 2 de la tarde ya podemos ya distribuir el libro. Ya, Doctor, pero buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Román Cruz le habla, doctor. ¿Cómo estás, Román? Un favor, doctor, mire, yo estoy en el interior, no voy a poder estar el día sábado, estoy para el próximo miércoles. No sé cómo podría hacer llegar, no sé, a través de alguien. Voy a ver, doctor, por favor, si ahora me tome en cuenta, porque no voy a poder estar por razones de trabajo, doctor. Ya. Por favor, internamente voy a coordinar eso y yo voy a entregar o voy a hacer llegar de alguna manera a la persona, a uno de mis compañeros. Por favor, doctor, esa consideración. Por favor, doctor, muchas gracias. No se preocupe, vamos a considerar ese aspecto también. Gracias, doctor. Doctor, Bueno, de la misma forma, hola, doctor, mil disculpas. No sé si se podría hacer posible 2 días, doctor, viernes y sábado. Siempre los compañeros tan amables de la directiva nos brindaban así con su tiempo para repartir. Por favor, no sé, solicitaría personalmente, doctor, porque como dice mi compañero, yo estoy de viaje el sábado y entonces el día viernes puedo optar, doctor. Muchas gracias. Le quedo agradecido. Ya. Bueno, podemos distribuir el viernes a mediodía y el sábado a las 2 de la tarde. Ese sería. Así para que tengan mayor oportunidad de adquirir, ¿no?, el libro. Entonces, de todas maneras, ya el día viernes puede ser a mediodía o tal vez más tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, 7, en la nochecita también podemos aprovechar, pero creo que tienen clases, pues. Tenemos examen, doctor. Tenemos examen, doctor. Sería a mediodía, por favor, doctor. Ya, entonces a mediodía, el viernes y el sábado a las 2 de la tarde. Ya, definido. Sí quedaremos. Viernes Gracias, a las 12, viernes a las 12, de 12 a 1, pues voy a estar yo personalmente con Saulo. Bueno, ojalá que Saulito también nos colabore en esa parte. Y el día sábado también a las 2 de la tarde. Ahí los distribuimos. ¿Está bien? Los 2 días. Está bien, doctor, sí, está bien, viernes y sábado. Listo, bueno. Lugar, doctor.
Bueno, entonces, no habiendo otro tema más que tratar, bueno, buenas noches, jóvenes. Bueno, hasta la próxima clase. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.